Bueno, Antonio, pues yo te invitaba a que fuésemos a finales de los 80, ¿no? A finales de los 80 y situarnos en aquellos días donde tú, supongo que de una manera muy artesanal, trabajabas en aquella obra de Por las orillas del hipertexto. Estamos hablando del año 88. O sea, si no mal recuerdo, hasta el año 94, 95, Internet no se hace, no se hace accesible, al menos en España, ¿no? O sea, que por el precio de una llamada local tuvieses el acceso a un proveedor de Internet y por lo tanto ya te permitiese la navegación. Y 6 años antes, ¿no? 6, 7 años Sí, antes, tú estás trabajando sobre este contenido que además luego da pie a tu obra Navegar por la información, que fue premio de Fundesco, ¿no? A mí me resulta muy interesante ponerme en la piel de aquel docente de finales de los 80, en aquel contexto. O sea, ¿qué le había llevado allí? ¿Cuáles eran las motivaciones de aquel educador? ¿No? Yo creo que, interpretando mi comportamiento de aquella época, yo creo que fundamentalmente lo que me movía fue la preocupación de que íbamos a gran velocidad hacia una profunda transformación del entorno informativo. Es decir, se ha producido en estos años en los países privilegiados, se ha producido una transformación histórica en dos aspectos. Y es que durante toda la historia del ser humano ha habido carencia de alimentos, de una manera o de otra, unas veces a través de crisis, de alimentación, otras veces permanentemente ha habido problemas para llenar el estómago. Pero también, paralelamente, ha habido problemas para alimentar a un cerebro que no solo necesita proteínas para funcionar, sino que necesita bit, necesita información. Entonces, esas dos cosas que han sido permanentes carencias, castigos del ser humano, que tenía esa permanente ausencia de ese material que necesitaba, y de repente, en un fenómeno complejo, social y desequilibrado, se pasa de la carencia al exceso sin transición. Así que nos vamos a encontrar de golpe, sin transición, en una sociedad sobrealimentada y sobreinformada. Y eso trastoca todo. Lo sabemos en cuanto a la salud, lo que ha supuesto esa abundancia de alimentos y los trastornos que traen y las preocupaciones que tenemos de una alimentación sana de los niños. Sabemos los problemas de formación ya y de tendencias de problemas de salud desde pequeños por una alimentación equivocada, y eso era impensable hace unos años, que el mayor placer que tenía una madre era ver que el niño estaba gordito y bien alimentado. Entonces, en este caso nos ha pasado lo mismo con la información. Una información escasa, de repente te llega una información anegante. Y claro, eso tiene que traer otros trastornos. ¿Cuáles son? Los de la alimentación ya lo sabemos. Pues los del exceso sabemos que es el problema de la desatención y de la fractura. Cuando estás sobrealimentado, estás desganado y picoteas. Cuando estás sobreinformado, fracturas el mensaje de los que te están llegando y tiendes a una desatención crónica. ¿Cómo no va a afectar eso a la educación? Por tanto, esa preocupación que ya la había percibido Vannevar Bush en el proyecto Manhattan, en los años 40, cuando se estaba desarrollando el proyecto Manhattan, pues él, que era como el encargado de la coordinación de ese inmenso proyecto de 100.000 trabajadores para el desarrollo de la bomba atómica, se dio cuenta que uno de los problemas que tenían no era el uranio 235, el uranio 238, eran otros problemas, además de esos otros problemas. Y es que esas 100.000 personas generaban tal cantidad de información que la información se convertía en problema. Y ya es cuando él empezó a plantearse esa máquina que no pasó del papel en una revista que se llamaba Memex y que es en realidad, pues, digamos, una precursora después de lo que ahora hacemos para acceder a la información, ¿no? Tocar,
y obtener como resultado de esa interacción una información que estás buscando. O sea que eso no sé si me he ido por otro camino, pero... La mirada sobre la tecnología, ¿no? y ver más allá de la herramienta y ver el espacio educativo o el nuevo espacio educativo que se podía conformar, ¿eso pesaba en ti? O sea, ¿veías el nuevo formato educativo? A mí lo que más me preocupó desde el principio fue el evitar que los árboles no dejaran ver el bosque. En aquellos tiempos, naturalmente, no había la exuberancia de artefactos que tenemos ahora, pero se anunciaba que iba a haber una evolución considerable de los instrumentos tecnológicos tangibles que constituye este fenómeno. Y el riesgo estaba eso, que eso no nos dejara ver el fenómeno, que eso no eran más que instrumentos, artefactos, pero que íbamos hacia que esos artefactos se convirtieran cada vez más en prótesis, por tanto que fueran invisibles y apareciera el fenómeno que es que hemos creado un espacio nuevo, que ahora tenemos que saber cómo congenia con el espacio secular del aula, porque es un espacio tridimensional que tenemos que habitar. Y independientemente de si tengo ahora, como tú, una tableta, un móvil, eso no importa. Eso es una prótesis que cada vez se va a notar menos. Pero el fenómeno es qué hacemos con ese espacio y cómo lo podemos congeniar con el espacio en donde el profesor, sea cual sea el nivel de esa docencia, sabe practicar, pero fuera de ese espacio, pues como todos nosotros somos torpes. De manera que cada vez más empujamos a los profesores a que habiten un espacio que para todos nosotros pues es evidentemente extraño, ¿no? Y eso es lo que nos hace también tener todas estas incertidumbres y angustias, ¿no? ¿No? Si fuera todo de manos, se resuelve. Si fuera de aquí para abajo, como tantas veces me has oído, si fuera esto, destrezas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se toca? Eso se haría fácilmente, pero como es de aquí para arriba, cambiar las neuronas es más difícil que los dedos. O sea, es más complicado, ¿no? Fíjate que ante una situación como esta, ¿no? De hablar de incentivos para que el educador sea más innovador y teniendo presente esta trayectoria tuya, ¿no? de la persona con una tremenda curiosidad que le lleva a rastrear todos estos nuevos sitios. Yo, que lo sé de buena tinta, la curiosidad a ti no se te ha muerto, ¿no? ¿Hacia dónde estás mirando ahora, Antonio? Sí, pues ahora hay un profundo desafío que afecta a la educación, que es lo que nos interesa aquí, pero que afecta también a otros aspectos, generalmente de la cultura, y no solo la cultura, incluso hablando de temas ajenos a lo que nos interesa ahora, como modelos de negocio, lo que sea. Es cómo podemos interpretar el fenómeno principal del mundo en red, que es la emergencia de lo pequeño y abierto. Esa es para mí la gran transformación que trae ese nuevo espacio del que hablábamos antes, ese espacio que una vez le llamamos la red. O sea, ese gran fenómeno es que hasta ahora sabíamos muy bien qué era lo grande y qué era lo pequeño. Lo grande siempre era algo que se estaba asociado al poder, al éxito. Una cosa que funcionaba bien crecía. Un poder se manifestaba siempre con su magnificencia, con lo grande. Y lo pequeño, en todo caso, era humilde, era marginal, incluso era negativo. Y ahora lo interesante de la red, aunque nos parezca que la red, por eso de que es la red mundial, es el imperio de lo grande y se nos llena la mente con Google. No, el gran fenómeno es la ciberdiversidad. Es decir, que tenemos, como nunca hemos tenido en la historia del ser humano, la posibilidad de que lo pequeño tenga unas capacidades, unas posibilidades que antes no lo tenía. Porque la red es un espacio sin lugares, por tanto lo pequeño no se ve constreñido a su perímetro, por eso es abierto. Así que lo bueno es interpretar ese fenómeno más allá de la metáfora, y claro, es, por ejemplo, para todo lo educativo, cómo interpretar eso pequeño y abierto pues en la docencia, por ejemplo.
cómo, por ejemplo, te planteas un discurso, o sea, cómo te planteas una clase, cómo te planteas un texto, cuando quieres ser consecuente con eso de pequeño y abierto, y tienes que crear un discurso distinto, tienes que crear estrategias distintas. Eso es, a mí me parece apasionante. Apasionante. Interpretar eso. Bueno, hay muchísimas cosas, eso sería un campo realmente inabarcable para una conversación como la que mantenemos ahora, pero eso es un tema importantísimo, porque todo va hacia eso. Y desde un modelo de negocio a una buena estrategia educativa, estará basada en la acertada o no, en este caso, interpretación de qué es eso de pequeño y abierto cuando me lo aplico a mi actividad. Y ese es algo para mí muy potente. O sea, que es eso. Fíjate que mencionas ahí uno de los grandes debates ahora mismo, ¿no? En la aparición, y estábamos comentando. Aparte, vienes ahora de Nueva York, estás viviendo estos tiempos y estás viviendo fenómenos como nuevas instituciones de la sociedad civil, como General Assembly, o estás viviendo la aparición de todos estos nuevos cursos abiertos online y gratuitos, ¿no? Esto de ahora tan mencionado los MOOCs. Tú ante esta especie de boom que nos está condicionando, ¿no?, en muchas de nuestras prácticas, ¿qué percepción tienes, ¿no? Sí, es que por ahí se está tanteando, están tanteando cosas que hay que aceptar, que esto es un fenómeno evolutivo, y si es evolutivo tiene que responder a las leyes de la evolución, y es muchos ensayos, muchos errores, y alguna de esas líneas encuentra el ajuste perfecto a las circunstancias del momento. Que no tienen por qué ser solo las mejores, como sabemos muy bien, pero por tanto, esta actitud decidida de ensayar, y todo ensayo que llamamos ahora, y está muy bien, innovación, no es más que un tanteo. Eso es una innovación, tantear. Toda innovación, si la ves desde esa perspectiva evolutiva, es valiosísima, independientemente del resultado, porque sin miles de ensayos pequeños, no programados gigantes, sino pequeños, de esos miles de ensayos se producirá la mancha de aceite sobre el secante. Todas caen en el mármol y no dan más. Y una de repente, pues hay que lanzar muchas gotitas y una de ellas funcionará. Por tanto, el respeto absoluto, y en eso nos interesa, y estamos hablando también de una convocatoria interesantísima de innovación educativa, el facilitar, el estimular y hacer ver la necesidad de que lo individual, lo pequeño, haga ensayos, y que todos son una aportación imprescindible, ¿no? A mí me parece que es muy importante que lo asumamos en nuestra cultura. O sea, es imprudente el posicionamiento de algunas instituciones educativas que en algún momento han tenido un protagonismo en términos de innovación, y que en cambio ante estas nuevas realidades están adoptando una posición muy crítica y prácticamente impidiendo la experimentación que tú solicitas. A mí, claro, con todo respeto, porque todos estamos intentando lo mejor para nuestras preocupaciones, creo que no, que lo que hay que confiar fundamentalmente es en este mundo que nos está apareciendo, en el que el individuo, que no quiere decir solamente el individuo, una persona, muchas veces, no, sino precisamente lo pequeño y abierto, el individuo en una comunidad más o menos grande, en ese sentido es el generador de los cambios, porque está en una situación que no ha estado nunca, que es hipercomunicado. Por tanto, la fuerza que tiene, no necesitas una estructura piramidal, sino reticular. Hasta ahora, como no había eso, estábamos en un espacio que cada uno tenía su lugar, pues la estructura normal era la pirámide. Pero ahora, como estamos en un espacio sin lugares, pues la estructura a todos los niveles es reticular. Por tanto, o construimos redes de muchas formas, o estamos realmente forzando un espacio que no está destinado para eso. ¿Y el educador en este nuevo contexto?
El educador es una persona que tiene que estar, vamos, me figuro que todos compartimos ahora en estos momentos una preocupación, ¿no? Y es que está brotando de una manera cada vez más marcada una cultura. Una cultura. O sea, el gran fenómeno, el gran cambio del siglo XXI es la revolución cultural. Luego va acompañada de convulsiones sociales, de convulsiones económicas, pero como revolución es cultural. Igual que ha habido en el XIX y en el XX, revoluciones sociales, revoluciones políticas, no, la del XXI es cultural. Y entonces esa revolución cultural sería como la máquina que tira luego de toda la transformación social. Entonces un educador es una persona que es consciente de que se está produciendo, y eso es lo primero que tiene que darse cuenta. Estamos viviendo un cambio cultural radical, y los cambios culturales no son dirigidos. Claro, si fueran dirigidos, pues estaría muy bueno. Mirábamos a lo que lo dirigía y dice, ¿qué hacemos? No, precisamente las transformaciones culturales es como la humedad empapa, reblandece y derrumba lo viejo. ¿Y qué es lo que nos está pasando, no? Se está reblandeciendo todos los edificios culturales que hemos construido durante siglos, porque lo nuevo es humedad. Lo está reblandeciendo y sabemos que tarde o temprano este muro se nos desmorona y este piso se nos viene abajo. Y eso, si no el educador no se da cuenta de eso, del cambio cultural, y aparece la incertidumbre. ¿Qué queda del solar? ¿Qué hacer con el solar? Algunos tienen la tentación de volver a hacer el edificio que se ha caído, hombre, aprovecha y haz otro, ¿no? Pero ese es el momento. Y por lo tanto, hay una revolución cultural, y entonces dice el educador, cada vez fruto de esa revolución cultural se abre una fractura mayor, hiriente, entre cultura y educación. ¿Y qué es lo que sentimos, el vértigo, todos los educadores? La cultura, como un barco, se nos va separando progresivamente del muelle y dices, o salto ahora o lo pierdo. Y esa duda es lo que siente ahora una persona sensible, preocupada por la educación. La cultura empieza a navegar sola. Y le hace tener y en entonces, ese momento... Claro, o salto o me quedo. Y entonces se dividen los educadores, como todos los seres humanos con profesiones distintas, en los que tienen vértigo y los que no lo tienen. Los que tienen vértigo, pues naturalmente echan un paso atrás, incluso no miran el fenómeno, porque les da vértigo, por tanto lo normal es que no mires, y después están siempre los decididos, que dan el salto, con el riesgo de quedarte sin llegar a... Pero ese es el problema. O sea, la cuestión es que hay cada vez, fruto de este cambio, una separación progresiva cultura-educación. Y o nos enganchamos a la nueva cultura y tiramos de un barco, en este caso el muelle que decimos, ¿no? O si no, llegaríamos a una disfunción inaceptable, claro. Una disfunción que no sé qué consecuencias podría tener, que notamos algo, esa incomodidad, y que hay ese desajuste ya de luz roja, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, que tenemos que construir una educación para una cultura nueva. Y ese es el desafío. Y la función, por lo tanto, del conocimiento dentro de esa nueva cultura, del conocimiento... Claro. De lo que desconoces, de ese ámbito, de esa inquietud que te produce salto o no salto. Claro, claro. ¿Qué rol le da al nuevo profesor? Claro, fundamentalmente ahora un profesor, curiosamente, tiene que ser una persona valiente, decidida. Eso es curioso, o sea, que hasta ahora ya nos llamó la atención cuando unos mitos cinematográficos asociaban pues al ratón de biblioteca, al arqueólogo, perfil de aventurero, ¿no? Y se ha creado una saga, ¿no? de un arqueólogo que era realmente un aventurero, ¿no? No hace falta que digamos más sobre esa serie, ¿no? O esas películas. Bueno, esa idea de que lo normal es que fuera una persona metida en una biblioteca de algún college de Oxford, pues en este caso se iba a luchar al desierto o a cualquier cosa. Bueno, pues quizá pase también con lo del profesor algo parecido. Pena que no haya un imaginario comparable a esa y se creara en el cine o en la literatura un personaje de ese tipo. O sea, bueno, hay cosas próximas a eso, pero vamos en otra línea. Y es eso, un profesor ahora tiene que ser una persona decidida, una persona valiente, una persona que dice, oye, me arriesgo como un aventurero. Si no tiene afán de aventura ahora, la incertidumbre del mundo actual te achica el ánimo
hasta quedarte en un rinconcito, esperando a ver qué viene, ¿no? Y entonces ese nuevo aventurero yo creo que es un perfil que debe tener el profesor. El profesor aventurero. Con látigo o sin látigo, ¿no? Y con hecho más vale que no tenga látigo. No ha sido una buena comparación, ¿no? Pero bueno, con sombrero de esos de explorador, ¿no? Y como certificador de conocimiento, ¿qué rol tiene ese profesor? Y Claro. si vamos más allá, ¿cuál sería el valor del título? Claro, eso es una preocupación también grande, porque claro, estamos solo empezando a ver unas profundas transformaciones de todo lo establecido y claro, afecta, por ejemplo, a mí, por lo que a mí me corresponde, me preocupa extraordinariamente la absoluta disfunción de los formatos sobre los que se ha construido el sistema universitario. No funciona por ningún lado. El concepto de grado antes licenciatura, el posgrado antes doctorados, los másteres, todo eso no funciona. Son cajas extraordinariamente grandes para esa sociedad de lo pequeño y abierto. Por tanto, eso nos lleva a que o cambiamos radicalmente las formas de ofrecer el conocimiento y las formas de asimilarlo, o por el contrario, nos encontraremos con una creciente disfunción, desajuste entre lo que ofrece las universidades y lo que realmente encontramos en la cultura nueva de esta sociedad. Entonces, todas esas formas lleva a un panorama a la universidad completamente distinto. Y claro, una de las cosas que tenemos es que tenemos que plantearnos si el profesor tiene que ser ya lo que hasta ahora, cuando funcionábamos con estos formatos, fuera un profesor que valoraba, evaluaba, daba la nota, en algunos casos era ya intocable, en otros había posibilidades cuando ha ido cambiando, de revisión, y eso yo creo que ya a lo mejor tendremos que aceptar que esa no va a ser su función, o al menos será una función muy secundaria. Todas estas fórmulas que se están utilizando en esos cursos, que no sé si antes has hecho referencia de los MOOC, de los cursos estos masivos, independientemente del éxito formal que puedan tener o no, eso son ensayos, uno más, te plantea eso, la idea de que si tienes estas formas de impartir el conocimiento, el profesor ya no va a poder evaluar a los alumnos de esa manera que teníamos ahora. Y entonces el crear la idea de alumnos en comunidades que entre ellos, a través de la confianza, se valoran, se corrigen, se discuten, al menos para determinados niveles, puede ser una de las vías de transformación considerable de la evaluación. Pero es un tema también muy delicado. O sea, está claro, yo no esperaba otra cosa de un humanista y de un humanista viviendo ahora también esa crítica que a veces le hacemos a los nuevos intentos educativos basados en competencias, ¿no? Pero de nuevo el humanista, ¿cómo asiste a esa obsesión de estos tiempos por la habilidad y la competencia frente al conocimiento? Realmente con una doble preocupación, la invasiva, es decir, que se introducen cosas que por los motivos que sea son invasores y entran en todos los terrenos, y por otro el de la responsabilidad. Es decir, yo creo que uno de los grandes también retos que tenemos en humanidades es saber adaptarlas al XXI. Entonces muchas veces hay quejas de que las humanidades no están consideradas, tienen toda la razón, fruto de esa invasión que decimos, de modas, bien, pero también nosotros estamos muy débiles. ¿Por qué? Porque no nos hemos planteado también qué es las humanidades en el XXI. Entonces, esa debilidad agudiza más todavía el problema. Volvemos a intentar poner luz sobre los sistemas de innovación, ¿no? Al igual que en los 80 y en los 90, ¿no? La idea de la calidad, ¿no? La idea de lo perfectamente hecho,
nos llevó a estructurar las organizaciones de una determinada forma y se ha asentado y nos hizo sentir, bueno, pues quizás en un ámbito de más certidumbre, aunque sí. fuese falsa, cómo nos condiciona ahora en este nuevo cambio, Sí. en una sociedad de lo desconocido, ese sistema basado en la calidad. O sea, ¿condiciona la calidad a la innovación? Yo creo que es un freno, sinceramente, y lo digo todo respeto y no queriendo ahí dictar cosas como... No, a mí me parece un freno. Esa calidad, esa excelencia se ha derivado en algo que a mi entender es negativo, y es que las más de las veces excelencia se convierte en control. Y control es desconfianza. Y así no se puede trabajar en educación, porque en educación hay que ser maestro. Por tanto, tú no puedes estar en permanente demostración de tus cualidades a esos superiores que tengas. Entonces, a mí eso me parece, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que esa confusión, esa deriva de la excelencia como control, además de dar pie a abusos, mata esa necesaria confianza que debe tener un profesor. El profesor no tiene que estar todo el día demostrando que cumple. No puede ser. Eso puedes hacerlo en otros ámbitos de los trabajos, si no tiene ya la confianza esa de que lo va a hacer lo mejor posible y aceptar esa imperfección de que un tanto por ciento no lo haga. Y por tanto no busquemos la excelencia del trabajo en cadena. Los profesores no somos televisores, por tanto no podemos pedir que tengamos esa uniformidad de la calidad de un televisor con su marca correspondiente, que todo eso funcione y solo tenga un tanto por ciento de píxeles que fallan en un televisor. Eso no es un profesor, ¿no? Entonces hay que aceptar ese riesgo y no derivar hacia ahí. Y después eso también va hacia un fenómeno que estamos viendo en general. Estábamos obsesionados con la perfección de todo, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo cosas cada vez más atractivas tienen técnicamente unas carencias formales que no por eso le quitan toda su fuerza, ¿verdad? Un sistema educativo tiene que acoger a un maestro, y ese maestro sin confianza del sistema, más otros valores, pero sin la propia confianza del sistema que regula de alguna manera ese funcionamiento, es que lo seca, es imposible, ¿no? Por tanto, soy una persona que dentro de mi ámbito reivindico permanente que nos den confianza. No somos tan malos, que nos den confianza y luego ya veremos los resultados. Pero no a priori crear comportamientos pautados. Si te parece, hablamos ahora de los sistemas de incentivos, ¿no? Del incentivo, más allá de lo económico, del incentivo conformador de cultura, de esta cultura, ¿no?, a la que te estás refiriendo, y que en un contexto de innovación podríamos decir la que propicia el desarrollo de lo nuevo. ¿Cuáles serían esos sistemas de incentivo? El primero de ellos, el transmitir la necesidad de que, como hablábamos al principio, de que en esta situación las iniciativas pequeñas, si no queremos confundirlas con las individuales, por si acaso se confunde, y no tienen por qué ser un individuo, sino las iniciativas pequeñas son la clave de la transformación. Por tanto, eso ya es un primer incentivo, porque ya no esperas al Mesías. Es decir, te encuentras con la responsabilidad de tener que hacer lo que en tu campo puedas hacer. Por tanto, ese es el mayor incentivo, para mi entender. Y el siguiente, evidentemente, es el concepto evolutivo del momento en el que estamos, que se necesitan muchas iniciativas, muchos ensayos, y que por tanto no se puede castigar ningún ensayo si se frustra, porque por lógica evolutiva hay que ensayar mucho para encontrar alguna que encaje en las circunstancias del momento. Por tanto, tienen tanto valor las que pueden triunfar en esta evolución como aquellas que fracasan, porque una de las cosas que nos enseña la evolución es que no hay
formas buenas y malas, sino formas adecuadas al instante, al momento, pero las que fallan no, que es una cosa que también la evolución es muy sabia en cuanto a hacernos ver que nosotros asociamos siempre la fealdad, lo malo al error. Y eso es ir en contra de lo que es la evolución. No, la evolución ha hecho desaparecer especies asombrosamente bellas, asombrosamente y funcionalmente perfectas, pero que en el entorno en el que estaban en ese momento estaban desajustadas, desaparecen, pero no por eso es que estén mal construidas. Pues eso nos pasaría también con el respeto que hay que hacer y transmitir a todo aquel que decide innovar, que decide ensayar, que decide crear cosas que a lo mejor en algún momento funcionan y se transmiten, como un tuit que se retuitea, pero no por eso tienes que pensar que tienes que ser un autor de fama para que tengas un bestseller, ¿no? Un premio como el de GSD, de innovación, y al que además pues ya, ¿no?, hemos visto el éxito de convocatoria, ¿no? ¿Qué nos dice? Que aparezcan 170 ya, ¿no?, candidaturas a ese premio de innovación. ¿Y qué significa dentro de un contexto de incentivos un premio de este tipo? Yo creo que es como tienen que ser este tipo de convocatorias. Creas un espacio de convocatoria, un espacio de confluencia. O sea, lo que necesitamos es espacios de sociabilidad cada vez más distintos a los habituales, en los que te permites encontrarte con otros, mirar a otros y que te miren a ti, escuchar a unos y hablar tú. Y esos espacios son fundamentales ahora en esta sociedad, porque hemos pensado siempre que eran solo los espacios arquitectónicos, ¿no? No, ahora afortunadamente con estos medios podemos construir constantemente espacios grandes, pequeños, más abiertos o menos abiertos según las circunstancias, pero todos ellos que lleven a esa idea especular de sentirte con los otros reflejado, ¿no? Y en este caso es para mí lo más interesante. Han confluido al menos 170 personas con una inquietud y se encuentran, no es que cada uno mande una cosa, es que se van a encontrar de alguna manera. Y eso es para mí lo más estimulante, porque el profesor, como en otras profesiones, son corredores de fondo, ¿cierto? Pero sabemos que un corredor de fondo es un corredor en equipo, aunque parezca que es la soledad del corredor de fondo, pero sabes la importancia que tiene incluso los aplausos del público que está en las aceras, ¿no? Por tanto, esa idea creo que debemos transmitirla y en este caso me parece con aciertos como es esta convocatoria.